nuestros amigos que nos acompañan en cada encuentro del programa Conectando Agendas que estamos coorganizando entre ASAEC, Asociación Argentina de Estudios Canadienses, y el Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Rosario. Como en todos nuestros encuentros, nos acompaña Olga Corna, que es la presidenta de ASAEC, y en unos pocos minutos estará con nosotros el vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, Darío Macía, que por cuestiones de agenda hay una superposición de obligaciones que él tenía, pero apenas Darío se desocupe, va a estar en sala con nosotros como lo hace en todos nuestros encuentros. Recordarles que este programa Conectando Agendas tiene la intención de poder nuclear, reunir a becarios del gobierno canadiense para que nos acerquen los temas a los que ellos se dedican en cuanto a la investigación, en cuanto a lo académico, en cuanto a lo profesional. Y es por eso que esta tarde vamos a compartir una muy interesante charla que nos desarrollará Francisco Viola. Estamos reunidos en esta sala gracias a todos los oficios que hace Sofía, que es nuestro brazo hospedador, nuestra asistente técnica y tecnológica que nos facilita estos encuentros. Bueno, y sin más, le pedimos a Olguet que haga la presentación formal de Francisco. Adelante, Olguet. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias. Bueno, primero quiero comentarles gracias a todos los que nos acompañan. Habíamos estado un poquito perdidos, pero tuvo que ver con esta cuestión de un feriado o fecha patria que decidimos y pensamos que lo mejor era que la pasaran tranquilos cada uno en su casa, extrañándonos, pero hoy tenemos una charla realmente sumamente interesante que creo que van a disfrutar como hemos disfrutado nosotros de este encuentro con Francisco en una charla anterior, digamos, breve, antes de comunicarnos con ustedes. Francisco es un docente de la Universidad Nacional de Tucumán, con experiencia docente en diferentes niveles educativos. Integró el Ministerio de Educación de Tucumán en el 2008 y el 2010, es médico de la Universidad de Tucumán, trabajó tanto en universidades privadas como la UNSTA y ahora está como docente en la universidad pública, es licenciado en Ciencias de la Familia y de la Sexualidad, tiene un máster en Educación Sexual, terapia Sexual y Género, obtenido en el Departamento de Didáctica de la Universidad de La Laguna en España, tiene contactos y ha hecho estudios en muchísimos lugares y obtuvo becas de estancia en Bélgica, España, Brasil y Canadá, donde fue 2 veces, digamos, y donde obtuvo contactos fantásticos con la Universidad de Quebec en Montreal y de los cuales estamos esperando luego de esta charla poder generar con ustedes otro tipo de contactos con 2 docentes fantásticas que tiene la Universidad de Montreal con respecto a estos temas. Tiene que ver también, ha sido coordinador del espacio virtual de la Cátedra de Antropología Médica, fue director académico de 2 posttítulos sobre educación sexual integral aprobados por el Consejo Superior de la Universidad Nacional, es autor de libros, de conferencias, tiene que ver con estudios sobre antropología, sexualidad y educación sexual, y además tiene mucho que ver en toda esta cuestión de un tema tan álgido, como decíamos en algún momento, con respecto a esto que habla de la sexualidad, de la integración, de la familia, de la psicología, de todo esto que da vueltas con respecto a un tema que, por suerte, ha dejado, entrecomilladamente, de ser tabú y que necesitamos cada vez más tener acceso a comentarios y a estudios con respecto a estas cuestiones. Somos como humanos ave raris con respecto a esto, ¿no? Y además esta cuestión de redes y de circuitos y de comunicaciones ha hecho que la noción de lo privado haya ocupado un espacio de lo público, pero lo haya ocupado a veces de forma como que atropellada, para que todo el mundo pueda entender. Y muchas de las discusiones que se han dado y que han dividido al país por cuestiones ideológicas, por cuestiones religiosas, también amerita que escuchemos a un experto.
razón por la cual, gracias Francisco por estar con nosotros hoy y estamos más que atentos para escuchar tus reflexiones. Gracias. Muchas gracias por la presentación y bueno, Olga ha creado una expectativa que espero estar a la altura, ¿de acuerdo? De la expectativa creada. Le agradezco mucho la atención que me dispensan. Y bueno, lo que vamos a hacer, voy a hacer una presentación y después de eso, para poder intercambiar a partir de lo que hablamos y de otras ideas que ustedes puedan tener al respecto de esto, porque sin duda es un tema muy importante, público y del cual creo que todos de un modo u otro tenemos algo para decir. ¿Me permiten? Voy a presentar mi... ¿sí? Voy a presentar la pantalla, ¿de acuerdo? Sí, adelante Francisco. Yo cualquier inconveniente te lo advertiré. Sí. Nosotros vamos a mantener cámaras y micrófonos cerrados para que vos puedas exponer con todo el ancho de banda posible. Sí. Sofía, ¿me permites? Listo. Muy bien. Perfecto, Francisco. Ahí está. Sí, ahí se ve. Se ve perfecto, adelante. Vamos a intentar esta idea de hacer una suerte de apología, ¿sí? Que es una forma de decir una defensa de algo. ¿Sí? Mis antecedentes con Canadá, y por eso agradezco mucho esta invitación de la Asociación Argentina de Estudios Canadienses. Yo hice 2 estancias en Canadá. La primera en el año 2000 con la profesora Martine Ver, con el cual ella trabaja sobre el tema de violencia. Fue un encuentro fabuloso porque ella me mostró no solamente cómo se trabajaba, sino la importancia del trabajo en red. ¿Sí? El trabajo en red es fundamental para todos estos temas porque en red se puede trabajar mejor. Y en esa estancia también pude descubrir a una autora canadiense que trabajó mucho sobre educación sexual, Marie-Paul Desaulniers, que fue la que introdujo ciertos conceptos de educación sexual para verlo desde una manera integral. Y mi segunda estancia fue en el 2012, donde fui recibido, fui acogido, porque no solamente recibido, acoger es un término que está asociado con la alteridad y está asociado con la disposición hacia el otro. Entonces, por eso quiero utilizar el término acoger para referirme a la profesora Francine Duquet, que trabaja con programas de educación sexual sistemáticos, constantes y muy establecidos con un manual que creo que es algo de mucha riqueza. A partir de eso, bueno, con esos elementos y otros, voy a tratar de presentarle esta apología que quiero hacer. La apología, según el diccionario de la Real Academia Española, es el discurso de palabra o por escrito en defensa o alabanza de alguien o algo. Y no por en vano busqué utilizar la palabra apología, porque la apología de Sócrates, ¿de acuerdo?, que es esta que está extraída, lo que se lo acusaba. Si yo reemplazo, ¿de acuerdo?, Sócrates por educación sexual, ¿sí? La educación sexual es impía, con una curiosidad criminal quiere penetrar lo que pasa en los cielos y en la tierra, convierte en buena una mala causa y enseña a los demás sus doctrinas, algo de lo que fue acusado durante mucho tiempo también la educación sexual. O esta segunda frase, la educación es culpable porque corrompe a los jóvenes, porque no creen los dioses del Estado y porque en lugar de esto pone divinidades nuevas bajo el nombre de demonios. Todos hemos visto que durante el proceso de instauración de la educación sexual en Argentina fue muy acusada de hacer cosas. Frente a eso, frente a esas acusaciones vanas que se le ha hecho, quiero presentarle esta apología que está basada en 5 certezas, 4 realidades, 3 equívocos, 2 errores y una pregunta o quizás un camino a andar.
Así que, me permiten, vamos a avanzar en esta apología a la educación sexual. Mi primera certeza es la educación. La educación es un derecho. Tenemos una conciencia clara, hoy por hoy, 2022, mucho tiempo hemos tomado, pero que la educación es un derecho que pregonamos. Deseamos que universal, pero que lamentablemente no es universal. Todos solemos decir cuando hay problemas, lo que está faltando es la educación. O sea, le damos una centralidad al concepto de educación que todos ansiamos que eso nos llegue a todos y todas. Esa primera certeza, ¿de acuerdo? Muy defendida por esto de la educación, es lo que deseamos que sea la mejor que nuestros hijos reciban, mientras en ocasiones evitamos por torpeza dificultades externas que lo hagan. Todos ansiamos lo mejor para la progenie. Sin embargo, tenemos nuestras propias limitaciones, que todos ustedes lo saben, en nuestro país algunas de ellas tienen que lamentablemente que ver con la inequidad o con las desigualdades o situaciones socioeconómicas, pero que aún en esas situaciones donde esos problemas no están, también no siempre sabemos darle a nuestros hijos e hijas la mejor educación posible. Cuando no volver a sábado, privar a un niño de su derecho a la educación es amputarlo de esa primera comunidad donde los pueblos van madurando sus utopías. Es curioso, pero recién le mencioné a Marie-Paul de Saulnier, ella planteaba que la educación sexual debía hacerse en el aula porque el aula es el único lugar donde podemos garantizar que todos los infantes puedan asistir. En un país donde tiene la escuela primaria, en su momento la primaria solamente obligatoria, hoy también es hasta la secundaria, pero que era un lugar donde todo niño y niña podía ir. Ese lugar no podíamos no aprovecharlo para poder brindar la educación sexual en la medida que consideramos que la educación sexual es algo importante. La UNESCO, por su parte, dentro de esta cuestión, habla de los 6 objetivos de la educación para todos, que está dentro de los objetivos del milenio y después los objetivos del desarrollo del año 2030, ¿de acuerdo? Que tenía que ver con extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia. Segundo, con proporcionar enseñanza primaria, gratuita y obligatoria para todos. Tercer objetivo, promover el aprendizaje y los programas de preparación para la vida activa, para jóvenes y adultos, para la vida. Les recuerdo que la Organización Mundial de la Salud hace unos años desarrolló lo que se llamaba programas de habilidades para la vida, que tenían que ver no solamente con cuestiones biomédicas, sino con cuestiones biopsicosociales, que tienen que ver con habilidades de comunicación, gestión de conflictos, habilidades sociales. El objetivo 4, aumentar el número de adultos alfabetizados. El objetivo 5, lograr la igualdad entre los géneros. Y objetivo 6, mejorar la calidad de la educación. Esta idea de la UNESCO está también materializada en el primer artículo de la Ley Argentina de Educación Sexual, la 26.150, que dice específicamente: todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada. Cuando creemos que la educación es un derecho, que es un derecho humano a desarrollar, estamos diciendo que la persona en sí misma tiene el derecho. Los demás, sea el Estado, sean los padres, sean las madres, sea la familiar, sea el colegio, o sea quien sea, lo que tiene que hacer es garantizar que esa persona reciba el derecho. Pero el derecho no se lo damos nosotros. El derecho es de la persona. Por eso es un derecho humano. Por eso es algo que hay que tener en cuenta. Cuando estamos diciendo que el derecho es un derecho humano, la persona lo tiene consigo. Nosotros debemos garantizar que eso llegue.
Y por eso la ley de educación sexual tiene este punto que, les confieso, para que la ley de educación sexual yo la amo. Me parece una ley maravillosa, casi perfecta. Tiene un pequeño errorcito, ¿de acuerdo? Pero creo que fue de la contingencia, pero que está reconocerle el derecho a la persona a recibir la educación sexual. La segunda certeza. La educación sexual conlleva una definición ampliada de la sexualidad, esa que se formalizó desde que se enunció el primer concepto de salud sexual allá por el año 1974 en Ginebra. La Organización Mundial de la Salud realiza un encuentro en Ginebra para discutir el tema de la educación, de la salud sexual, y establece este documento que están viendo, un facsímil del original, la formación de los profesionales de la salud en las acciones de educación y de tratamiento en sexualidad humana, donde ya se establece que la sexualidad es muchísimo más que lo genital. No podemos reducir la sexualidad a lo genital porque estamos podando posibilidades de expresión, posibilidades de encuentro, posibilidades de crecimiento de las personas. Desde el año 2000 en adelante, ya las asociaciones mundiales sobre esto ya empiezan a hablar más de salud sexual que de sexualidad, pero que el concepto sigue siendo el mismo. La sexualidad es muchísimo más que lo genital. Aclaremos, también lo incluye, porque algunos lo quieren dejar fuera, pero no, incluye también lo genital. El otro elemento que tenemos que tener en cuenta, que es la tercera certeza, algo demasiado evidente. Nosotros todos hemos recibido educación sexual. Muchos casos, nada ideal. Solamente alguna charla. O quizás aquellas personas que dijeron de eso no se habla. Porque decir de eso no se habla es hacer educación sexual. O sea, no podemos evitar hacer la educación sexual. Y más ahora, por ejemplo, estos dos ejemplos de que hoy toda la gente está hiperestimulada con información y con conductas y comportamiento a través de todos los medios de comunicación, inclusive la fake news. Y este es un ejemplo también claro de educación sexual. Esto siempre refiero en mis charlas. El presidente de Harvard llegó a decir en una conferencia, el presidente de Harvard, estamos hablando, ¿no? De la universidad tan distinguida, allá por el año 2000 y poco, dijo públicamente que las mujeres tienen menor capacidad para las ciencias y las matemáticas. Lo bueno es que esto le costó el cargo, ¿de acuerdo? Esta afirmación. Pero se dan cuenta que este señor, durante casi 40 años en su enseñanza, ya consideraba que las mujeres no tenían capacidad para la ciencia. O sea, él hacía ya en su cabeza una distinción para él lógica. A los hombres les daba más atención que a las mujeres. Él no estaba nunca habló de genitales, pero durante 40 años hizo una educación sexual a través de este comportamiento determinado. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque si no creemos que la educación sexual es cuando yo hablo de lo genital o cuando hablo de embarazo o cuando hablo de... No, que es cuando yo estoy dando indicaciones sobre cómo alguien se debe comportar en función de un género, en función de una forma de ver el universo. Entonces, no educar es imposible. Hacerlo mal o de manera ineficiente, dando contenidos inservibles, eso sí. Siglos de historia lo han probado. Disculpen, yo al no tener la pantalla no estoy viendo, ¿me están escuchando bien, no? Te estamos escuchando perfecto, Francisco. Estamos Bien. siguiendo detalladamente toda tu intervención. Adelante. Muchísimas gracias. Entonces,
Para pensar esta cuestión de la tercera certeza, ¿sí? Veamos esta sucesión. La moral nos orienta, la ciencia nos indica. La decisión es aquí y ahora con los recursos que tenemos y que proveemos, es tratar de brindar, educar a través de brindar conocimiento, desarrollar habilidades y fortalecer valores. Ese es el trípode esencial de la educación sexual. Cuando eso tiene que ver con la educación sexual, en general, hacemos educación sexual porque procuramos tomar ese todo, dar el conocimiento, desarrollar habilidades, por ejemplo, la gestión de conflicto, el desarrollo de las habilidades comunicacionales como la asertividad, las habilidades sociales y fortalecer valores. ¿Qué valores? Nos preguntaremos, como se suele preguntar la gente ahora. ¿Esta sociedad ya no tiene valores? No, tiene valores que quizás no sean los que me gustan más, ¿ok? Pero tiene valores. En ese sentido, la República Argentina tomó como paraguas de valores los derechos humanos, porque creemos que dentro de ese paraguas está contenido todo lo que puede llevar a que la sociedad pueda conducir a una noción de bien común y a una mayor equidad social. Y particularmente en la ley, los objetivos de la educación sexual, que lo que queremos hacer, está relacionado con el artículo 3, donde define los objetivos que tiene. Los que hacen educación saben que para hacer un programa cualquiera de cualquier materia, tenemos que tener claro los objetivos para poder planificar. Los objetivos definen los caminos que pretendemos cursar. Fíjense, estos 5 objetivos que se plantean. Incorporar la educación sexual dentro de las propuestas educativas, pero orientados a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas. Suena muy raro que algún padre o madre se oponga a que se busque la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas. Yo soy un defensor que muchos de los que se oponen a la ley, no todos, pero muchos que se oponen a la ley de educación sexual es porque nunca la leyeron a la ley o recibieron ecos que no están dichos dentro de la ley. Así que siempre invito cuando hablo de educación sexual a que lean la ley. Segundo, asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral. Que, vuelvo a repetir, es mucho más que lo genital. La sexualidad, como dice una persona, una francesa, el sexo es algo que nos pasa. La sexualidad cuenta nuestra historia. ¿Cómo podemos darle la mayor cantidad de recursos para que la historia que cuentan y que vive la gente conduzca a la mayor noción de felicidad que siempre excluye todo tipo de violencia? Aparece el tercer elemento objetivo, promover actitudes responsables ante la sexualidad. Las actitudes responsables tienen que ver con cómo me cuido y cómo cuido al otro, cómo evito que esa violencia nos invada, cómo logramos hacer que seamos un poco más quien uno quiere ser. Prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular, y procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. Cuarto elemento. Si es educación, la educación sexual, porque no nos olvidemos, cuando decimos educación sexual, la primera palabra es educación, no es urgencia. La educación sexual, como cualquier educación, siempre implica una planificación. O sea, no es una acción por urgencias. ¿A qué me refiero con esto? No es un proceso realizado a ciegas, sino con plena conciencia y con la visión de un objetivo. Así,
Una educación sexual siempre se ofrece dentro de motivos de reflexión de tipo superior. No es todo en la educación lo que se ve, también lo que no se ve, pero que está implícito en ello. Los especialistas en educación hablan del currículum informal, del currículum no formal, del currículum oculto. Pero lo que sí está claro es que cuando se hace educación se planifica. No son cosas que se hacen aisladas. La educación sexual nunca es urgencia en educación. La planificación educativa se evita problemas y se resuelven las consecuencias de ello. Se lo planifica. La urgencia en educación puede ser sanitaria, social, psicológica o criminal. El ejemplo que muchos han escuchado o quizás han vivido es el colegio donde aparece, por ejemplo, un adolescente que se embaraza y al acto seguido el colegio decide hacer charlas de educación sexual. Eso es urgencia en educación. Por un estímulo reaccionamos. Pero lo que tenemos que hacer es cómo planificamos para que no haya problemas permanentemente, no en ese momento, sino en el largo plazo. Y ahí es donde la planificación debe tomar el lugar. Francisco, una intervención. Sí. ¿Vos estás avanzando en las diapositivas? Sí. Nosotros quedamos en mi apología, segunda certeza. ¿Podrías ver de avanzar? A ver si... Sí, a ver, voy a presentar de nuevo. Perfecto. Recomiendo, Francisco, que cuando uno quizás aprieta otro botón y deja de apretar ahí el botón de la pantalla, digamos, quizás vos tocaste alguna opción de zoom o algo y ahí es cuando las diapositivas se dejan de pasar. Así que si vos quizás tocaste algún otro botón, siempre volví a tocar en tu pantalla de PowerPoint, así se sigue pasando con normalidad. ¿Qué están viendo ahora? Sí, estamos viendo la cuarta certeza. Perfecto, lo que estaba hablando recién, la planificación educativa y la urgencia en educación. Bien, gracias por avisar. Ahora estoy por pasar, si no se cambia me avisan, ¿sí? Sí, por supuesto. Estamos en la cuarta certeza, pero fondo celeste. Perfecto. ¿Qué es esto lo que la UNESCO ha establecido dentro de un documento en el año 2010 y que lo ha aprobado en acto seguido? Les decía, los programas de educación sexual buscan enriquecer el conocimiento y la comprensión. ¿De qué en este caso? Del hecho sexual, de la salud sexual de las personas. Explicar y aclarar sentimientos, valores y actitudes. Todos, cuando algo nos toca en la intimidad de un modo u otro, o en lo que estamos viviendo, nos sentimos, pero ¿cómo? No es como yo lo estoy viviendo, es de otra manera, que alguien me lo explique. No me siento cómodo con esto, esto va contra mis creencias. ¿Qué actitud debo tomar frente a esto? Por eso los programas tienen que buscar explicar estos elementos. La vida sexual, como la vida en sí mismo, uno tiene que tener habilidades para hacer las cosas. Ustedes saben que la mayor parte de los problemas sexuales que existen en las personas, más allá de cuestiones médicas, tiene que ver con problemas en las parejas, tiene que ver con problemas de comunicación. La falta de desarrollo de habilidades comunicacionales. La educación sexual debe apuntar a esto. Yo particularmente creo que la salud sexual, el núcleo central de la salud sexual es la palabra consentimiento. El consentimiento es algo que se debe desarrollar a partir de la habilidad comunicacional que uno tiene y la gestión del conflicto. Y cuarto elemento, fomentar y sustentar un comportamiento orientado a reducir el riesgo que tenemos por el encuentro sexual siempre. Vamos a la siguiente. La quinta certeza. La educación sexual puede ser eficaz. Cuando estamos hablando de que puede ser eficaz, estamos diciendo particularmente que puede lograr sus objetivos. Estos son diferentes trabajos que tratan de mostrar cómo ciertos programas son más o menos eficaces cuando se hace de forma sistemática. Para que un programa sea eficaz, tiene que cumplir ciertos estándares. Las cosas aisladas no producen cambio.
Estamos hablando que no es información. La información está por todos lados. Necesitamos que esa información la gente se la apropie, pero la puede llevar a cabo dentro de las habilidades. Por ejemplo, la comunicación, como vengo insistiendo. Y que tiene que ser coherente con la forma en que yo veo el mundo para que tenga que ver con las creencias. Y esto es el documento del año 2010 de la UNESCO, donde muestra cómo los programas eficaces de educación sexual logran, entre otras cosas, reducir la actividad sexual, retardar el inicio, uno de los problemas que tenemos por el embarazo adolescente y la tasa altísima que hay. ¿De acuerdo? Segundo, la frecuencia con que la actividad sexual sea saludable. El número de parejas saludables, cómo se reduce con una buena educación sexual, uso del preservativo o de métodos anticonceptivos y también reducción de los comportamientos de riesgo. Estamos hablando de programas que se hacen en distintos lados y que se los evalúa como tal. No es solamente me largo a hablar, sino que forma parte de un esquema de protección, ¿de acuerdo?, y de cuidado de lo que se brinda. La UNESCO, después del año 2010, sacó este documento de la izquierda, que es año 2018, un enfoque basado en la evidencia, donde lo que está todo disponible en Internet, ¿de acuerdo? Que está en español y en varios idiomas, pero que es qué programas en el mundo han sido evaluados y se puede decir que son eficaces. Y el año pasado sacó este informe, El camino hacia la educación sexual integral en sexualidad, la situación en el mundo con los programas que estaban disponibles. Y hoy, particularmente, hoy empezó este simposio sobre educación sexual, también promocionado por la UNESCO de forma híbrida. Ventaja, uno de los logros de la pandemia es tener esta posibilidad de estar hablando desde Tucumán, allá con gente de Rosario y con otra gente de otra parte. La virtualidad como una posibilidad de conectarnos. Dentro de estos programas de la UNESCO, el último informe establece estos 9 puntos para que una educación sexual sea calificada de buena calidad. Es científicamente precisa. Segundo, es gradual, como buena educación. Nunca puedo, si bien un chico en la escuela debe terminar aprendiendo a hacer integrales en matemáticas, en jardín de infante lo que tengo que enseñarle es a hacer palotes, porque tiene que ser gradual. Por lo tanto, está el tercer punto, se va adecuando a cada edad y etapa del desarrollo. Básicamente significa tener al educando en el centro del proceso. O sea, ver cómo lo acompaño con la idea de definir educación como un proceso de acompañamiento de alguien hacia algún lado. Se basa en un plan de estudio, o sea, se planifica. Quinto punto, se basa en un enfoque de derechos humanos. Sexto, se basa en la igualdad de género. Es relevante en relación con la cultura y adecuada al contexto que estamos. Es transformativa y es capaz de desarrollar las aptitudes necesarias para apoyar elecciones saludables. Y ahí los invito a recordar los objetivos de la ley argentina y van a ver cómo se van superponiendo con estos elementos. O sea, la ley, por eso la amo, está pensada como una educación sexual de buena calidad, más allá que después la interpretemos de otra manera. ¿Por qué hacer educación sexual? Porque hay 4 realidades muy concretas. En la República Argentina, mayor o menor grado, tenemos problemas relacionados con la salud reproductiva. Tenemos problemas relacionados con la violencia interpersonal, que está dentro de las pandemias que estamos sufriendo. Tenemos problemas relacionados con la discriminación, más allá de las leyes que hay en Argentina, que son fabulosas. Y tenemos problemas relacionados con la salud sexual. Dado esto, estos son los diferentes
la edad de primera relación sexual en los diferentes lados del mundo, y ustedes ven que nosotros tenemos una cuestión de que estamos, este cálculo no es correcto, pero estamos en lugares, se llega a los 11 o 12 años ya la primera relación sexual. Y un informe que hizo Naciones Unidas para el Desarrollo, entre la población de 14 a 19 años en Argentina, se manifestó como sexualmente activa. El promedio de edad de iniciación es de 15,5 en mujeres y 14,9 en varones. 1 de cada 6 nacimientos corresponde a una mamá adolescente en nuestro país. Es tremendo como dato. El 65,5% de los adolescentes quedaron embarazadas por no utilizar un método anticonceptivo. El 53% de las adolescentes que quedaron embarazadas manifestaron no haberlo buscado. 6 de cada 10 chicas que quedan embarazadas al momento de estudiar abandonan la escuela. Solo un porcentaje mínimo de ellas retoma los estudios años después. Esta es la realidad que tenemos junto a las relaciones como la violencia contra las mujeres en número. 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual. 30% de las mujeres han sufrido violencia de una pareja masculina. 38% de los asesinatos a nivel de lo global son cometidos por el novio o esposo. Los feminicidios que todavía nos siguen lastimando en nuestro país. La baja escolaridad o la violencia intrafamiliar, la normalización de la violencia y la inequidad de género son algunos de los factores de riesgo. Para lograr el cambio, obviamente, la educación es esencial junto con los marcos legales, que ustedes saben que en la Argentina tenemos un marco legal muy bueno. Son de las legislaciones a favor de la salud sexual más desarrolladas del mundo. Sin embargo, una legislación no ayuda si es que no tenemos gente dispuesta a demandar eso. Y eso lo da la educación sexual. 3 equívocos que se plantean sobre educación sexual. Primero, educación sexual es lo que es, no lo que se dice de mí. ¿Qué significa esto? Que veamos cuál es la definición que el Programa Nacional de Educación Sexual Integral da de educación sexual, porque esa es la que se quiere implementar. Les recuerdo a todos y todas que este es el logo oficial de la documentación, el material que produce el Ministerio de Educación de la Nación. ¿Yo puedo utilizar algo que no esté con este logo? Sí. Pero si yo digo que el Ministerio propone esto, es porque tiene este logo. Este es el logo oficial. En el primer artículo de la ley que les decía, dice lo siguiente. Entiéndase, para el efecto de la ley, educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Esa es la definición de educación sexual que se pretende desarrollar. Y yo le agrego esta del 2015 de Haberland y Rogow. La educación sexual se basa en valores y los derechos humanos de todos los individuos como un componente base, no como un complemento en otros puntos, como un componente de base. Nuestra idea de educación sexual se fundamenta en los derechos humanos, pero busca articular aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Segundo equívoco. Ideología no es un problema, es más, es fundamental. Sí creo que las ideologías son importantes, pero para eso, como corresponde, recordemos que hay 2 definiciones mínimas de ideología. Una definición dicha débil, que es un conjunto de valores sociales, ideas, creencias, sentimientos, representaciones e instituciones mediante el que la gente de forma colectiva da sentido al mundo en que vive. Y la definición dicha fuerte, que es una falsa conciencia cuyo papel es encubrir, justificar y preservar las relaciones materiales y sociales de desigualdad propiciadas por la clase dominante. La primera definición de ideología es la que nos permite crear un bien común.
nos permite avanzar hacia un punto de equidad. Esta ideología es la que debemos siempre tratar de sostener, porque como sociedad, y ya lo dijo tanto Borges como Cortázar cuando hablan de patria, tenemos elementos comunes que nos permiten reconocernos como grupo humano. Ese conjunto de valores sociales, de ideas o de creencias son las que tenemos que tratar de utilizar a favor. Por eso la educación sexual necesita de ambas definiciones. La primera porque es inevitable para vivir en sociedad, sobre todo si queremos que sea una sociedad mejor, más equitativa, más inclusiva. La segunda porque es el centro de su intencionalidad, procurar la equidad y evitar la dominación, evitar que haya ideologías que nos separen o que afecten al bien común o al bien social. El segundo equívoco, ¿de acuerdo? El famoso tema del género. No hay tema más necesario actualmente y que muchas veces genera tanto cisma. El ser humano, por definición, es un ser cultural. Desde que nacemos estamos inmersos en una cultura que nos da cosas a hacer y otras cosas que nos prohíbe. Entonces, cuando hablamos de que uno de los objetivos fundamentales es vivir sin violencia, tenemos que comprender que la escolarización de las niñas en la enseñanza secundaria les aporta un sinfín de beneficios a lo largo de la vida. Ingresos superiores, mayor productividad, en el caso particular de que la UNESCO está planteando, menor mortalidad materno-infantil, tasa de fertilidad más baja, matrimonios a una edad más avanzada y consentidos, y mejor prevención contra el VIH-Sida. Es el momento adecuado para, esta palabrita que amo, que el feminismo ha logrado introducir, empoderar a los jóvenes. Es hacerlos conscientes que la gente tiene derecho por ser humano y nada más que por eso. Entonces, pensar que hay que sacar esto es un equívoco que tenemos que discutir siempre. Tercer equívoco, las herramientas no definen la educación. Los recursos pedagógicos que usamos todos, como usar ahora que se dan los cursos para utilizarlo virtual mejor, los recursos son utilizados para hacer algo. No define lo que queremos hacer, sino nuestras capacidades, conocimiento, disponibilidad de recursos y experiencia. O sea, la educación tiene un objetivo. El objetivo es lo que utiliza los recursos para tratar de llegar al fin. Entonces, si alguien utiliza mal una herramienta pedagógica, no va en contra de lo que se quiere enseñar. No confundamos herramientas con el objetivo de la educación. El objetivo de la educación es lo que planificamos. Insisto, yo puedo creer que un libro de cuentos sirve para enseñar mejor matemáticas. Sin embargo, el libro de cuentos no me sirve para eso. Pero el libro de cuentos en sí mismo es un buen recurso. Pero yo lo estoy utilizando mal. El error no es por el recurso ni por el objetivo de enseñar matemáticas. Es porque yo lo utilicé mal. Eso no define la educación sexual. Por eso, siempre que para pensar la ESI, en la República Argentina, Graciela Morgade es uno de los referentes sobre educación sexual, nos recuerda que el discurso pedagógico siempre intenta responder, y también vale para educación sexual, qué enseñar, por qué hacerlo, para qué hacerlo, cómo hacerlo, a quién hay que hacerlo y quién lo hace. Cuando planificamos educación sexual, debemos antes que nada responder a estos objetivos, y el Ministerio ha intentado a través de los lineamientos curriculares y a través de las capacitaciones que se hace más o menos. Por eso, para acercarme al final, 2 errores que se cometen cuando se habla de educación sexual. El primero tiene que ver con no visibilizarla. Empezar a llamar educación sexual a eso que hacemos y tiene que ver con la sexualidad y no con la genitalidad. Hacemos mucha educación sexual.
insisto, de manera informal. Dejamos que la haga la televisión, dejamos que la haga las películas pornográficas con la facilidad que cada vez tienen hoy los chicos para acceder a la porno a través de los teléfonos inteligentes. Dejamos que lo hagan los compañeros, dejamos que lo haga quien sea. La educación sexual se está haciendo. La tenemos que ver para poder decidir si es que queremos o no que eso siga siendo. Por eso, mi segundo error tiene que ver con creer que alguien sin formación pedagógica puede darla. Les recuerdo, la palabra esencial en educación sexual es educación. La educación tenemos que saber que tenemos que formarnos para eso. No la puede hacer cualquiera. La educación implica una planificación, una selección de material para buscar objetivos a dónde llegar. Y por eso mi pregunta. ¿Seguiremos postergando el único camino que tenemos para crear un futuro donde disminuyamos el remordimiento que Borges decía en esto? He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Si es que yo estoy convencido que la educación sexual va a contribuir directamente a que podamos contribuir a que las personas sean más felices, que implica todo lo que implica eso para cada uno de nosotros. Por eso invito a que hagamos una educación sexual integral o la pidamos, la exijamos a los gobiernos, la exijamos a todos lados, que sea sistemática, no cosas aisladas, con un feedback permanente, porque tenemos que revisar lo que hacemos para que mejorarlo, que sea actualizada, que sea constante, que esté basada en una articulación intersectorial y vuelva a lo que les decía al inicio de lo que aprendí en la primera estancia en Canadá. El trabajo en red es lo único que sostiene los cambios transformativos de una sociedad. Por eso tenemos que hacer una educación sexual que promueva redes de trabajo. Yo no soy responsable de todo. Todos juntos lo podemos hacer la diferencia. En educación del siglo XX y XXI, la palabra de Paulo Freire y la imagen de Paulo Freire siempre nos vuelve. La educación sexual nos ofrece fundamentos para nuestra rebeldía y no para nuestra resignación frente a las ofensas que destruyen nuestro ser, basados en la resistencia que nos preserva vivos, en la comprensión del futuro como problema y la vocación para ser más como expresión de la naturaleza humana en proceso de estar siendo. Nos afirmamos no en la resignación, sino en la rebeldía frente a las injusticias. Gracias, ¿sí? Y quedo dispuesto para las preguntas. Muchísimas gracias, Francisco. Hemos seguido atentamente tu maravillosa intervención. La verdad, bueno, que coincidimos nuestros amigos y nosotras en pensar que tu charla fue fantástica, muy enriquecedora, que es muy cierto que necesitamos estar capacitados, por eso lo de educación. Y, por ejemplo, Vanina nos dice que es profesora de psicología y le encantaría disponer esta información. La verdad que nos has dado muchos tips que son fundamentales para poder comprender qué es la educación sexual integral y cómo abordarla. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta o comentario que nos quieran, ¿sí? Sí, le pedimos a nuestros amigos que todo lo que quieran preguntar o comentar, lo escriban en el chat o nos avisen. Por ejemplo, Marisa. Marisa, ¿querés habilitar tu micrófono y vos hacer la consulta en primera persona? No se escucha, Marisa. Estás muteada, Marisa.
A ver, habilitar tu micrófono. Sofi, ¿podemos habilitar el micrófono de Marisa? De todos modos, ya leyendo lo que ha escrito Marisa, la edad pone urgencia como la preadolescencia y adolescencia. En realidad, cada etapa de la vida tiene sus propios problemas. Les recuerdo que en el jardín ya se le enseña al cuidado del cuerpo y la higiene del cuerpo. O sea, y el desarrollo de habilidades para evitar temas de abuso o para descubrir temas de abuso. Muy bien. Y como Olga nos dijo en su momento, también no hay límite para seguir aprendiendo. O sea que por lo tanto todo el tiempo estamos aprendiendo cosas. Lo único que garantizamos como, a ver, para aprender un idioma siempre se dice que cuanto más temprano está, mucho mejor. Eso no quita que cuando uno sea mayor lo pueda aprender también, ¿de acuerdo? Pero obviamente que cuanto antes empecemos, más recursos tenemos. Pues bueno, vale para cualquier cosa. Si yo tengo que desarrollar, le decía, muchos de los problemas de pareja son problemas basados en los problemas de comunicación, cosas que no somos capaces de hablar. Cuanto antes le demos habilidades, vamos a hacer que esas parejas sean mucho más saludables antes de tiempo. Pero si no, después va a haber que enseñarle a comunicar. Y enseñarle a comunicar a alguien que es más grande cuesta más. ¿Es imposible? No. Pero siempre se puede. Perfecto. Bueno, Nidia también nos dice, realmente interesante y enriquecedora esta exposición. Muchísimas gracias por compartirla. La verdad, contarte, Francisco, que nuestro auditorio es muy federal en el sentido de que participan amigos de muchas provincias de nuestro país. Tenemos gente de Catamarca, de Entre Ríos, de la provincia de Santa Fe, tanto de Rosario, Villa Constitución, la ciudad de Santa Fe, de Cañada de Gómez, donde soy yo. Y la verdad hay gente, amigos de muchos lugares, la mayoría son docentes, y como verás, estamos todos muy interesados. Tenemos gente de Vigam, también de Santa Fe, que se está presentando en el chat. Ahí tengo la pregunta de Diego. Diego, Sí. hay una pregunta. ¿Cuál es en una pareja una acción se considera violento? Pasa que tenemos ahí, creo que hay dos niveles. Otra vez justo una abogada que trabaja con violencia mencionaba algo de decir, si todo es violencia, nada termina siendo. Pero si yo me pasó, yo tengo una dificultad para escuchar y por lo tanto mi tono de voz es muy alto. Si la otra persona escucha muy bien, puede sentir que le estoy gritando. Tiene razón. Bueno, entonces, ahora bien, ¿cómo generamos espacio para buscar consenso? Si es que yo hago algo con mi pareja y mi pareja se siente incómoda, ¿tiene posibilidades de decírmelo? ¿Tiene posibilidades de buscar corrección de eso? Sería la primera cuestión a tener en cuenta. No he pretendido ser violenta, pero lo percibió como violencia. No se trata de ver quién tiene razón, sino cómo resolver. Porque si yo estoy incómodo frente a algo, necesito hacer algo para evitar eso. Le voy a dar un ejemplo que siempre en las parejas, una de las violencias más comunes y más aceptada son los celos. Los celos es una de las violencias que la gente sufre más y sin embargo es aceptada como un signo de amor. ¿Verdad? Como siempre digo, traten de buscar otro signo mucho menos combativo que los celos para demostrar el amor, pero que termina siendo una forma de violencia. O sea, si la otra persona se siente incómoda, es un indicador de que algo no está funcionando bien. ¿Sí? ¿Cómo se lo puede corregir? ¿Con mayor o menor intervención? Sí. No todo necesita llegar al campo de la denuncia, obviamente, pero sin embargo es necesario hacer algo. ¿Sí? Si alguien dice, he sufrido violencia, lo mínimo que tenemos que darle es una escucha activa. Después, ¿cómo se ordena eso? Pero una escucha activa de decir, te escucho,
soy capaz de creerte. Eso es lo mínimo. Comprendido. Y disculpas a Diego que se me había pasado la consulta. Andrés dice, me parece que la dificultad mayor radica en docentes que se nieguen a dar educación sexual integral. Es uno de los problemas, pero también Marie-Paul de Saulnier también plantea que uno de los problemas también para hacer educación sexual son los docentes que son demasiado entusiastas y que creen que hay que empezar a hacerla sin prepararse. ¿De acuerdo? Insisto con que la educación es planificación. ¿De acuerdo? Pero voy a retenerme. Cuando una persona, una docente, no quiere hacer educación sexual, o sea, cuando dice públicamente de esos temas no se habla, eso es una medida educativa. O sea, no podemos evitar hacerlo. Siempre recuerdo que el presidente de la Liga de Padres Católicos del Norte de Italia dijo algo que me pareció muy acertado. En condiciones normales, según él, no habría que hacer educación sexual. Sin embargo, no estamos en condiciones normales. Tenemos que hacernos cargo de esto. Por eso siempre insisto, no es un momento, la educación sexual se hace aunque yo no quiera. La pregunta verdadera no es si empezamos a hacerla, es si somos responsables de lo que se está haciendo. O sea, si es que nos queremos hacer cargo de la educación como lo que estamos ofreciendo a la juventud, a los niños, a los adolescentes, para que crezcan y crean en un futuro mejor. Claro que sí. Marisa, respecto de la demostración que hablaste de los celos, dice terrible cuando consideran que los celos es propio de demostración de afecto. Sí, pero no solamente necesitan, sí, eso es terrible. Yo creo que los celos es un indicador de violencia incipiente que hay que tenerlo en cuenta. Lo que dice Vanina, ¿de acuerdo? De nuevo insisto, información sexual no es igual a educación sexual. ¿De acuerdo? La información sexual está disponible bien o mal de muchas maneras, pero la dificultad que tienen los adolescentes es que cómo ejecutar a veces la información. Un ejemplo patente es que muchas personas, hoy por hoy adolescentes, saben no solamente qué es un preservativo, sino tienen mucho acceso a eso, y tercero, saben cómo ponerlo, pero no saben cómo negociar cuando la otra persona no quiere usarlo. O sea que eso es una habilidad. Está reconocida como una habilidad que tiene que ver con el concepto de asertividad. Por eso, si bien no tenemos que demorar en dar la información, no nos detengamos solamente en eso, porque lo que tenemos que hacer es educación sexual. Durante mucho tiempo se dio mucha información. Está plagado de información, buena o mala o regular, ¿de acuerdo? Pero que está faltando educación de desarrollar habilidades y que yo pueda defender los derechos que yo creo que son los que yo necesito tener. Perfecto, muy claro todo lo dicho. Y que es necesario educar desde la escuela, por supuesto. La escuela es el lugar para la educación. Les recuerdo la noción de comunidad educativa. Exacto, una comunidad. La ley de educación sexual prevé también una escuela para padres. Por eso la amo a la ley. ¿De acuerdo? El único error que tiene es que no fue asignado presupuesto. Entonces se llama ley herida de muerta. Por eso, los recursos van y vienen, demás, pero que en realidad la ley prevé también la participación de padres y madres, recuperar la comunidad educativa. Pero los que están en una escuela han visto que a veces las reuniones de padres no es que sean las brillantes de la asistencia. ¿De acuerdo? No todo el mundo va para eso. Sí, es cierto, pero desde algún lugar tenemos que lograr esa participación. Quizás la escuela se tiene que abrir más a los padres. Así, claramente. Bueno, sin que haya más reflexiones o preguntas,
Recordarles que nos estamos preparando para la Convención de Estudios Canadiense que tendrá lugar el 31 de octubre y 1 de noviembre de este año. Así que están todos invitados. Como nuestros amigos son de muchos lugares, tanto de la provincia de Santa Fe como de otras provincias, les decimos que vayan pensando dedicar estos días a Rosario, a estar con nosotros en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, donde se dará esta maravillosa Convención de Estudios Canadiense que de a poquito iremos informando, ya próximamente estará en la web para que tengan toda la información. Francisco y otros becarios también estarán especialmente invitados para que nos sigan deleitando con sus trabajos y con todo lo que han investigado. Bueno, sin más, ahora le pedimos a Sofía que nos va a transmitir una comunicación. Hola a todos. Como muchos saben, yo trabajo con Darío en el vicerrectorado. Soy la hija también, pero trabajo junto con él en vicerrectorado. El día de hoy él tuvo una presentación de un libro en el Museo Castañino y a diferencia de todas las reuniones, hoy no nos pudo acompañar, pero bueno, ya en futuras reuniones por supuesto que estará acá. Y bueno, supongo que siempre con él comentamos reuniones y en esta seguro que habría dicho de que hay cosas que uno piensa que sabe, pero con este tipo de reuniones uno realmente aprende. Y esta es la diferencia que estábamos hablando entre información y educación. Así que yo creo que este tipo de cosas hay que comunicarlas realmente y hay que educar. Y bueno, de paso, él me pidió si por favor les podía comentar a todos que desde el vicerrectorado el 8 y 9 de junio vamos a estar haciendo un simposio internacional sobre el uso terapéutico de cannabis y derivados cannabinoides. Se va a transmitir por YouTube. Así que bueno, por cualquier tipo de duda o consulta, les voy a dejar el contacto por mail, que yo lo manejo, es del IDIUC, del Instituto de Investigaciones Universitarias en Cannabinoides, que también es dependiente de vicerrectorado. Así que bueno, sin más, gracias Francisco por esta reunión, por supuesto que Darío después la va a chusmear como hace siempre, por la grabación. Así que gracias, todo un placer. Sofi, la información que recién diste también te la vamos a pedir para nosotros hacerle llegar a todo el auditorio para que lo pueda disponer y participar de este simposio. Bueno, Francisco, maravillosa charla. Quedamos todos pensando, reflexionando. La verdad que pusiste en palabras muchas cuestiones, muchas ideas que por allí tenemos, pero les has dado el lugar que corresponde. Bueno, nadie mejor que Olga Corna para hacer el cierre de este encuentro. Así que adelante, Olga. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Todo el mundo extraña el café de Darío, pero bueno, haremos todo lo posible para que pronto, cuando vengas a Rosario, puedas compartir ese café en Córdoba, Italia, digamos que es el lugar de la casa del rectorado y donde funciona el vicerrectorado allí, donde está también Sofi y estamos todos trabajando. Primero agradecer algunas cuestiones que creo que han sido más que claras. Esta cuestión de que uno cuando habla de educación sexual integral en realidad tiene una idea, creo, un poco liviana del tema, ¿no? Por lo menos, sobre todo aquellos que discuten esta cuestión, no están compenetrados en todas estas temáticas que también nos hiciste visualizar hoy y nos hiciste recorrer. Así que yo lo que tengo para decirte es que desde ASAEC agradecemos profundamente con Viviana, primero tu disposición, tu bonomía con respecto a todo lo que sabés y a todo lo que vamos a poder seguir trabajando en conjunto, que nos hemos comprometido, digamos, en una previa, en una charla que tiene que ver con trasladar más material y trasladar tu presencia en esta convención que bien decía Viviana. Nosotros agradecemos porque cada charla que tenemos es una sorpresa maravillosa, donde además nuestro auditorio interviene desde muchísimas disciplinas. Y esto es lo maravilloso. Esto es una comunidad de práctica. Esto es una comunidad de prácticas donde nosotros lo que hacemos es compartir información y tratar de que la educación sea para todos y en realidad, de alguna manera, de gran calidad informativa, que es lo que tenemos en nuestro auditorio y que efectivamente tratamos de trasladar a todos.
Agradecer que desde el interior alto y profundo, porque estamos por allá, desde Tucumán, digamos, tierra maravillosa, alguien con tanta capacidad nos coloque en un momento de reflexión profunda, ¿no? Este tema, el tema de lo sexual, el tema de los embarazos adolescentes, de la violencia de género, que me permito decir que no mencioné al principio en tu presentación, porque también sos un experto en ese tema, es un tema que hoy atraviesa todos los parámetros. Hemos tenido desde el punto de vista de lo que es la Marquesina, o si uno quiere ver un estadio interesante, ha terminado hoy un juicio que tuvo en vilo a muchas cuestiones que tenían que ver con, digamos, Johnny Depp y su mujer con respecto a violencia desde el otro lugar, ¿no? Y con un fallo que efectivamente ha hecho zozobrar algunas cuestiones que tienen que ver con los feminismos profundos. Entonces, me parece que charlar de esto es fantástico. Gracias, chapó Viviana, porque en el rastreo estuvo permanentemente Viviana trabajando con estas cuestiones que no son menores cuando uno busca efectivamente con quién trabajar en estas charlas. Gracias, gracias a todos por acompañarnos. Ha sido un placer enorme. Gracias, Sofi, también por tus informaciones. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. A todos. Te esperamos en nuestras charlas y seguirás recibiendo nuestras gacetillas. Por y a favor. nuestros amigos los despedimos hasta el próximo miércoles. Cuídense mucho. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles, gente linda. Chao, chao. Gracias por todo. A ustedes, por favor.